¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a la materia de impuestos y legislación fiscal. Bueno, nuevamente vamos a empezar con un tema nuevo en legislación fiscal. Vamos a empezar primero con la materia de legislación fiscal. Les recuerdo que la semana pasada ya había empezado el segundo parcial, por lo cual toda esta información, obviamente no hay examen, hay exposiciones. Antes de comenzar con el tema del crédito fiscal, les recuerdo que en esta materia no hay examen y son exposiciones. Sí recomiendo que las exposiciones de alguna manera se hagan con los requisitos necesarios para que la calificación no baje bastante. Por lo cual, algunos de los requisitos que desde un principio se comentó eran que fueran 5 minutos como mínimo. Sé que posiblemente algunos alumnos pueden informar su exposición en menos de 5 minutos. Por supuesto que lo pueden hacer. Pero a veces pasa de que muchos no tardan más de 2 minutos. Cuando se puede extender el tema muy bien y se puede explicar con detalle, con tiempo. Digo, tienen tiempo. No es como que estemos en el salón de clase como para acabar muy rápido. Tienen más tiempo, pueden utilizar pues obviamente muchas cosas para tal vez para que la exposición se vea más amena, etcétera. Entonces lo comento para que pues cumplan con los requisitos necesarios. También trataré de darles durante esta semana una currícula de más o menos qué se puede medir en las exposiciones como parámetros para que vean más o menos qué es lo que se revisa. Esto con la finalidad de ser un poquito más estricto, digamos. No era muy estricto con referente a las exposiciones, pero bueno, en base a los hechos pasados, en el cual hubo un error mío por parte de entregar calificaciones de impuestos muy elevados cuando muchos ya habían reprobado el examen. Y bueno, obviamente se pensó mal porque a lo mejor en otra materia la exposición fue una calificación no tan buena y eso disminuyó la calificación. Entonces vamos a tratar de poner un poquito más como las reglas de las exposiciones de lo que debe llevar. Durante la semana simplemente no es una tarea que tienen que hacer, simplemente es como un cuadro de reglas de la exposición para que más o menos sepan qué es lo que se califica, ¿no? Y también pues lamentablemente pues muchos tuvieron que bajar su calificación porque realmente habían reprobado el examen, entonces realmente eso bajaba bastante, ¿no? Pero yo les había puesto que todos habían pasado. A la hora de hacer los cálculos no sé por qué puse que todos pasaron, pero no habían pasado todos. Por eso las calificaciones pues eran bastante altas, ¿no? Pero bueno, gracias por encontrar el error. En este caso a Jessica hay que agradecerle, porque si no me hubiera dicho, la verdad no me hubiera dado cuenta. Hubiera habido muchos 9 en impuestos. La mayoría le había puesto 9 como cálculo, y como muchos reprobaron, pues muchos tenían la misma calificación porque era lo único que habían hecho, reprobar el examen. Lo demás lo tenían bien, portafolio, participación, trabajos, eso no es tanto el problema en estos parciales. Más que nada el examen o la exposición, ahí se puede variar porque todos van a exponer diferente y en el examen pues todo les va a ir diferente. Fue por eso la situación de que muchos habían pasado con buena calificación en impuestos. Ok, vamos a comenzar con crédito fiscal. Este tema del crédito fiscal es un tema nuevo, pero hay algunos elementos que ustedes ya saben. Entonces sí es importante pues poner atención. Vamos a comenzar primeramente con un poquito de introducción. Tenemos aquí un gráfico. Vamos a explicar el gráfico. Esta es una forma de introducción en el cual dice crédito fiscal, lo pone como principal, ¿no? Al final ese es el tema importante. Crédito fiscal es el tema importante, el principal. De ahí obviamente hay varias gamas o relaciones. Por ejemplo, dice crédito fiscal: derecho del Estado de exigir y el contribuyente de cumplir con su obligación fiscal. Prácticamente en pocas palabras, recuerden que el Estado es los 3 niveles de gobierno. El crédito fiscal, a lo mejor por el nombre de fiscal uno piensa rápidamente en el SAT, fiscal, SAT, pero no necesariamente. Puede ser por ejemplo el municipio. Muchas personas actualmente le deben al municipio en el predial. Entonces, en el momento en que tú ya estás obligado a pagar el predial, ya nace un crédito fiscal. No confundir fiscal con Hacienda. Entonces ya nace la oportunidad por parte del Estado, ya sea federal, municipal o en este caso el federal, exigirte que le pagues. Entonces
sale el nacimiento del crédito fiscal. ¿Cómo garantizar el crédito fiscal? Garantía de crédito fiscal, embargo precautorio. Se supone que tú como contribuyente, tú como una buena persona, un buen samaritano, pues tienes que pagar cada uno de los impuestos de todo tipo. Aquí estoy hablando de todo tipo de impuestos. Desde los impuestos hasta más, podríamos decir, fáciles, hasta los más complicados. Así como también cantidades, ya sea multas, sanciones o cuestiones administrativas que por algún motivo infringiste. Entonces, ¿qué pasa? Pues tienes que pagar, ¿no? En dado caso que tú no pagues, pues la autoridad trata de garantizar que tú le pagues. ¿Cómo? A lo mejor pidiéndote, que ya no es muy común, pidiendo un aval, pidiendo que tú tengas una aseguradora y la aseguradora de alguna manera te respalde, o en dado caso y peores casos, embargo. Es decir, llegar a tal vez a tu domicilio, tal vez a tu empresa y ver algunas cosas como por ejemplo equipos, máquinas y decir, ¿sabes qué? Pues esto ya es mío, ¿no? Obviamente para que pase eso pues es un tiempo, no es de la noche a la mañana. Ninguna autoridad puede llegar de la noche a la mañana, quitarte cosas, etcétera. Todo lleva un tiempo. Obviamente para que pase eso es porque de plano pues el crédito fiscal es muy alto o de plano pues tú siempre pegabas fuga. Entonces llega un momento en que la autoridad dice, pues como que ya estuvo, ¿no? Luego dice, casos que se extiende la obligación fiscal, formas de extinción de la obligación fiscal. ¿Qué significa esto de extinción, de que se extiende? Prácticamente son las formas en las cuales tú puedes decir, pues yo ya no te debo nada. Hay varias formas de pagarle a la autoridad. Normalmente conocemos el dinero, ¿no? Que es la principal, pues le pago en efectivo, a lo mejor con una tarjeta o una transferencia. Efectivamente es una forma de pagar y es la más común, pero existen otras en el cual se pueden hacer, que eso lo vamos a ver más adelante. Diversas formas para determinar la obligación fiscal, determinación fiscal, prácticamente cálculos, etcétera, y la relación del crédito fiscal. Muy bien, vamos a ver la pequeña introducción y vamos a explicarla. Vamos a poner un poquito así para que no se vea tan extenso. Dice, cuando el contribuyente ha ubicado sus obligaciones fiscales o hecho generador ante la norma hipotética, entonces se genera el hecho imponible, es decir, la obligación tributaria de hacer o no hacer, es decir, el nacimiento del crédito fiscal, por el cual la autoridad fiscal, reconociendo estas obligaciones del contribuyente, da paso a la generación de un control y generación o determinación del crédito fiscal. Prácticamente en este párrafo te dice, soy contribuyente, de entrada ya sé que te tengo que pagar algo, un pago provisional, mi declaración, alguna sanción, una multa, ya tengo que pagarte. Entonces, en ese momento ya nace la obligación. Estos créditos fiscales en cualquier momento se deben de garantizar para que la autoridad tenga plena confianza de su liquidación en cualquier instante, y en su caso el embargo precautorio por falta de incumplimiento oportuno de la liquidación de los créditos fiscales. Pues se supone que si tú tienes una actividad, llámese cual sea, persona física o persona moral, pues se supone que tienes para pagar, ¿no? Pero bueno, a veces pasan muchas cosas que por alguna razón pues no llegas a pagar. Como última instancia, la autoridad puede hacerte un embargo. Obviamente, como les digo, no es como que de la noche a la mañana. Lleva un procedimiento. Tal vez cansado a lo mejor, pero pues ahora sí que estás obligado a cumplirlo. Empezamos con el nacimiento o exigibilidad del crédito fiscal. Las leyes fiscales fijan o señalan determinadas situaciones jurídicas de carácter formal y abstracto, o detienen ciertos hechos para que al realizarse colocan a la persona física o moral en la obligación de cumplir con las disposiciones legales aplicables en cada caso concreto. Obviamente ustedes ya saben cuántos tipos de personas físicas existen, cuántos tipos de personas morales existen. Todas las personas físicas y personas morales que ustedes conocen, no importando la actividad, si por algún
momento requieren pagar a la autoridad, nace el nacimiento del crédito fiscal. Y en este caso la empresa, la entidad, llámese cualquier tipo de nivel de gobierno, pues tiene ese derecho de decirte, págame. Después, tratándose de impuestos, la obligación fiscal nace en el momento en que se realiza el hecho jurídico, previsto por ley como su presupuesto, que siempre es un acto o un hecho particular. Aquí pues te enfoca un poquito al impuesto, ¿no? Fundamento legal. El artículo 6 del Código Fiscal de la Federación establece que las contribuciones se causan conforme las situaciones jurídicas o de hecho previstas en leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran. Hasta ahí vamos a analizarlo. Prácticamente no hay forma de que te escapes. La autoridad tiene sus fundamentos legales para obligarte a tener un pago, porque nació la obligación del crédito fiscal. También dice, dependiendo el tiempo, va a haber a lo mejor leyes o a lo mejor nuevos impuestos que vas a estar obligado. Vamos a poner un ejemplo. Hace unos 2 meses, 3 meses, las personas que se dedicaban al streaming no estaban obligados a pagar un impuesto, porque no existía un impuesto para eso. Entonces, en ese caso, ellos no tenían obligación y no había nacido nada de un crédito fiscal. Posteriormente, a partir de junio, más o menos julio, dijeron, ¿saben qué? Todas las empresas que se dediquen a hacer streaming, ¿qué creen? Van a tener que pagar impuestos. Así es que en ese momento entró la ley, es vigente, ya es un crédito fiscal que la autoridad puede pedirte. Entonces pues no hay forma de que te escapes, ¿no? Esto confirma lo expuesto con autoridad, con el sentido de que la ley fiscal menciona casos abstractos y solamente cuando estos se convierten en situaciones concretas la ley se hace aplicable y su aplicación origina el nacimiento del crédito fiscal. Así, por ejemplo, quien tiene un ingreso por salario paga un impuesto que tiene menor ingreso y la ley no podrá aplicar a quien carece de empleo o no genera ningún ingreso que grave impuesto. Obviamente esta parte de lo que dice aquí pues es algo lógico, ¿no? Si yo tengo 17 años, yo a lo mejor todavía no trabajo, solamente me dedico a la escuela. Obviamente yo no estoy obligado a pagarle a nadie. ¿Por qué? Porque yo no soy contribuyente y no estoy dentro del supuesto. Obviamente se entiende, ¿no? Pero aquí te lo dice la ley. O siempre y cuando lo que tú realices, pues no estés obligado a pagar. Que realmente es muy nulo que algo que tú hagas no se pueda pagar. O sea, realmente prácticamente tarde o temprano tendrás que pagar. E incluso las personas que dicen, no, pues yo nomás trabajo para alguien, así es que yo no tengo negocio. Pues de todas formas pagas. A lo mejor no es mucho, pero pagas. Luego dice, cuando el crédito fiscal ha nacido y la autoridad fiscal ha fijado las bases para su liquidación, conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su nacimiento, se fija un plazo para cubrirlo. Entonces la primera regla es que hay plazos. Si no se paga la cantidad fijada dentro del plazo establecido, el crédito fiscal se hace exigible para las autoridades fiscales mediante el procedimiento de ejecución PAE, previa notificación o requerimiento al deudor, de acuerdo a lo prescrito en las leyes fiscales. Entonces, ya en el momento en que tú debes, obviamente va a haber plazos. Ha habido muchos plazos dependiendo de la actividad que tú hagas. Normalmente la más típica es la del 17 de cada mes. Ya lo hemos visto en otras materias. 17 de cada mes prácticamente se obliga a pagar una cantidad de dinero. Si no lo haces, pues pasan las consecuencias, ¿no? Dice aquí también que puede ser que a ti se te olvide, o a lo mejor no quisiste. Entonces pues la autoridad te va a mandar notificaciones. Oye, tienes un pago atrasado, paga tal fecha, o paga, pero mira, te voy a cobrar esto por no pagar a tiempo. Entonces te va avisando la autoridad y pues tú a fuerzas tienes que pagar. O sea, no hay forma de que digas que no. Pero bueno, eso es el procedimiento.
Artículo 6 todavía. Dice, párrafo cuarto. El Código Fiscal de la Federación indica que las contribuciones se pagan en la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones respectivas. Es decir, puede variar un pago dependiendo de tu actividad, dependiendo de qué se trate. A falta de disposición expresa, el pago deberá hacerse mediante declaración que presenta ante las autoridades u oficinas autorizadas, dentro del plazo que señalen a continuación. 1. Si la contribución se calcula por periodos establecidos en la ley y en los casos de retención o recaudación de contribuciones, los contribuyentes, retenedores o las personas a quienes las leyes impongan la obligación de recaudarlas, a más tardar el día 17 del calendario, hay que pagarlas. O en otro caso, no te dije exactamente una fecha, pero en el momento en que existe ya la supuesta realización, tienes 5 días siguientes al momento de la causación, es decir, en el momento que le hiciste, 5 días posteriores. Ya para terminar, artículo 4, Código Fiscal de la Federación, señala que son créditos fiscales los que tengan derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados que provengan de contribuciones, de aprovechamiento o de sus accesorios, incluyendo los que deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus servidores públicos o de los particulares, así como aquellos a los que las leyes le den ese carácter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena. Entonces recuerden que aparte de que tú le debas algo a la autoridad, en dado caso que por alguna razón no pagas a tiempo, existen los gastos de ejecución, existen multas, sanciones, tasas mora, que eso también de alguna manera entra como una obligación de la autoridad de exigirte, hey, págame eso también. Muy bien, para terminar, lo único que tienen que hacer es lo siguiente, tienen que leer el tema nuevamente ya con la comodidad de estar en su casa, leen, hacen una pequeña presentación, ya saben su nombre, una pequeña presentación, y ya sea una opinión o pueden buscar más información nada más del crédito fiscal y su exigibilidad, nada más de ese tema. Y mínimo 2 hojas de resumen, pero personal. Es decir, pues yo pienso que está bien, está mal, o yo aporto esto, yo aporto el otro. En fin, ya es algo que ustedes pueden investigar y de acuerdo a su criterio hacerlo. Entonces, conclusión sería, pues la presentación, investigar un poco el tema y hacer mínimo 2 hojas de una opinión crítica. Y es más que nada lo suficiente para hacer este trabajo de actividad de aprendizaje. Bueno, de aquí vamos a pasar ahorita a la de impuestos. Ya para terminar esta materia, gracias a todos aquellos que entregaron sus exposiciones, también gracias a todos y a cada uno de ustedes por entregar sus trabajos. Fue una forma de que todos vieran la exposición de todos, más o menos de cómo la desarrollaron y más o menos tuvieran la idea del tema. Obviamente el objetivo de dar su opinión o contar una experiencia a lo mejor de los temas vistos por sus compañeros, el objetivo era pues aplicarlo más a la realidad, no solo pues escuchar a pura teoría por parte de sus compañeros. Y también de alguna manera pues vieron toda la recopilación en un solo archivo para que puedan más fácil y no tener que enviarse entre ustedes los archivos, etcétera. Entonces, normalmente yo creo que así va a aplicar. Yo los pongo bien acomodados y en un solo enlace ahí está la información, ¿verdad? Para más fácil. De todos los temas que se hablaron, rápidamente voy a hacer un pequeño resumen así breve. El tema de los principios ya lo habíamos visto en la clase pasada, que de hecho pues hasta me adelanté porque no habían visto la exposición de su compañera, de Rocío, que fue quien expuso, pero estuvo muy bien. En el caso de Jessica, fue el YETU. El tema del YETU no lo toma en consideración porque es una ley que ya no existe como tal. Entonces no tiene mucho caso ver una ley que no va a servir. Como conocimiento de que algún día existió esa ley, sí, pero realmente eso ya no existe, ¿no? La ley del IDE, en su momento, que fue de Keila, existió en su momento. Se cobraba un porcentaje por tener dinero prácticamente depositado, ¿no? O cada vez que ibas a depositar cierta cantidad. Esta parte es para mí, la autoridad decía, ¿no? Qué bueno que lo quitaron, la verdad, se me hacía muy tonto tener que pagar todavía porque alguien te va a depositar, ¿no? Igual, no lo vemos aquí,
porque al final pues es historia. Referente al tema de las fuentes formales del derecho de Luis, ya es un tema que habíamos visto. Ya saben que hay varias fuentes formales: la ley, el reglamento, costumbres, jurisprudencia, tratados internacionales, ¿no? Entonces ya lo explicó su compañero, muy bien, la verdad. En el caso de los impuestos, clasificación ya la habíamos visto, entonces pues ya es un tema realmente como de repaso. Y lo del servicio del contribuyente, pues nos dio un panorama más o menos de cómo un contribuyente puede hacer algunas cosas yendo a la Secretaría de Hacienda y pedir como ayuda, ¿no? Entonces más o menos explicó. Y sobre la PRODECON es una institución que ayuda al contribuyente. Digo, en dado caso que la autoridad pues abuse de él, ¿no? Puede ser. Bueno, vamos con el tema de impuestos. Así es que vamos a empezar con este caso práctico. Así es que vamos a comenzar a explicarlo. Bueno, vamos a ver el caso práctico de ICR, un ejemplo que se puede hacer de manera bimestral. Vamos a comenzar con lo siguiente. Caso práctico. Obviamente aquí le vamos a cambiar la fecha del 2016 al 2020. Supongamos que se obtuvieron en el primer bimestre 900,000 pesos. Después, además hicimos gastos por 500,000 durante 2 meses, bimestre. Adquirimos máquinas por 50,000 pesos y no hubo reparto de utilidades a los trabajadores. Calcula el ICR del ejercicio. Estos son los datos que nos proporcionan. La pregunta es, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, para empezar, requieres el siguiente cuadro. Este cuadro se lo voy a proporcionar, lo que es como la fórmula, se los voy a proporcionar y pues también el ejemplo. En unos momentos, después de que terminemos la clase, les pongo la información en lo que es novedades. Tenemos aquí una tablita que dice ingresos efectivamente cobrados en el bimestre. Cuando se refiere a ingresos efectivamente cobrados en el bimestre, es la cantidad total de lo que yo gané. Prácticamente es ingreso. En este caso fueron 900,000 pesos, como lo vimos en los datos. Menos deducciones autorizadas, 500,000 pesos. ¿Qué se refiere a deducciones autorizadas? Que la ley te lo permite deducir. Si hay una cantidad de dinero que no se puede deducir, no lo puedes poner. En este caso y en este ejemplo son 500,000 pesos. Luego le vas a volver a restar gastos para la adquisición de activos, en dado caso que los tengas. En este caso un activo fue la maquinaria, que fueron 50,000 pesos. Y hay que restarle de los ingresos, deducciones y gastos de adquisición de activos. Menos participación de los trabajadores en las utilidades. En este caso no aplica, pues no se le resta nada. Entonces, 900,000 pesos, que es mi ingreso principal, le voy a quitar mis deducciones autorizadas y mis gastos de adquisición de activos, me quedan una utilidad fiscal bimestral de 350,000. ¿Por qué? Es más, obviamente, el ingreso que el gasto. Entonces me quedan 350,000 pesos como utilidad fiscal bimestral. Perfecto. Después hay otro concepto que dice menos límite inferior. Menos límite inferior. Y está la cantidad de 166,666.68. La pregunta es, pues yo de dónde saco esta cantidad, porque la parte de arriba está fácil, ¿no? Muy sencillo. Tienen que ir a la ley del impuesto sobre la renta, artículo 111. Hay que leer el artículo 111 de todas formas, pero ustedes se van a ir a la parte de las tablitas. Esta es una tablita bimestral o tarifa bimestral, en el cual está una columna que se llama límite inferior, límite superior, cuota fija y por ciento sobre aplicarse sobre el excedente del límite inferior. Por ejemplo, del 001 al 992.14, si tú estás dentro de este rango, entonces a ti te corresponde un 0% de cuota fija y 1.92% de porcentaje para aplicarse al límite inferior. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es buscar la utilidad fiscal bimestral, que son 350,000 pesos. Vamos a buscar esta cantidad.
vamos a buscar la cantidad de 350,000. ¿En qué rango estará los 350,000? ¿Estará en 125,000 a 166,000? Pues no está ahí, ¿no? Está aquí, de 166,000 a 500,000 pesos. Ese es el rango en el que está mi cantidad de utilidad bimestral. Voy a poner esto un poco más así, ¿ok? Entonces, ¿qué significa? Que mi límite inferior es de 166,000 y mi límite superior es de 500,000 pesos. Muy bien, entonces ya sé que ahí estoy en ese rango. Entonces yo tengo que poner aquí límite inferior. Entonces mi límite inferior es 166,666.68. Igual a excedente. Entonces hago la resta y me salen 183,333.32 por el porcentaje del 34%. ¿De dónde saco el porcentaje? Lo saco también de la misma tablita. Yo estoy en este rango y es 34% porque es lo que me corresponde. Muy bien. Posteriormente es igual a impuesto marginal. Entonces mi impuesto marginal son 62,333.33%. ¿Cómo saco esto? A mi excedente le voy a aplicar el 34% y me da mi impuesto marginal. Más mi cuota fija. ¿Dónde saco mi cuota fija? Igual, dentro de la misma tabla. Aquí está, 43,475.14. Perfecto. Entonces, mi impuesto marginal más mi cuota fija me da mi ICR causado, que son de 105,808.47. Pero, menos porcentaje de disminución del artículo 111. ¿A qué se refiere con el porcentaje de disminución o de dónde voy a sacar esto? En este caso, yo voy a tener la misma cantidad. Muchos dirán, ¿por qué tiene la misma cantidad? En esta tablita dice que el primer año es 100%, es decir, no voy a pagar nada de impuesto. Realmente es cero, ¿no? O sea, 100% de impuesto que no vas a pagar. Entonces, pues como no voy a pagar nada, yo me lo voy a ahorrar. Entonces, ICR a pagar sería cero. Porque el primer año, es decir, que el primer año, durante los bimestres del primer año, aquí va a ser cero. ¿Verdad? Y es así como se calcula por bimestre, pues el ICR a pagar en dado caso que aparezca. Obviamente aquí está fácil porque dices tú, pues ya tengo los totales, ¿no? Obviamente está fácil porque aquí te aparecen los datos. Supongamos que obtuvieron en el primer bimestre tal cantidad. Entonces ya me está dando los datos. Me da cantidades totales. Es fácil. En la vida real no es así. En la vida real son papeles. Llega con muchos papeles. Órale, haz la contabilidad. Y tú tendrías que estar ordenando que sea del bimestre correspondiente, estar analizando que sí, que no vale. Entonces, pues no es tan fácil, ¿verdad? Aquí porque yo les estoy dando la cantidad. Nuevamente lo voy a explicar para aquellos que están despistados. Primeramente, yo les recomiendo que pongan mucha atención porque va a haber trabajos de estos. Voy a dejar algunos ejercicios. Obviamente van a estar bien fáciles porque yo les voy a dar ya la cantidad total. Entonces, pues, más fácil pues, no se puede, ¿no? Vamos a leer. Primero yo recomiendo leer. Caso práctico ICR. Vamos de nuevo. Supongamos que se obtuvieron en el primer bimestre del 2020 900,000 pesos. Es decir, ese es el ingreso total de este contribuyente, 900,000 pesos. Ya tenemos el primer dato. Además, hicimos gastos por 500,000 pesos. Pensando que en este momento, pues las deducciones obviamente están autorizadas. Adquirimos maquinaria por 50,000 pesos. ¿Ok? No hubo reparto de trabajadores. No hubo nada de reparto. Y pues calcula el ICR del ejercicio. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer? Todos los ejercicios que les voy a dejar se tienen que basar en base a esta fórmula. Todos aplican la misma fórmula. La misma fórmula la aplican. Entonces, esto no va a cambiar realmente. Lo que va a cambiar obviamente son las cantidades. Referente al ejemplo, ingresos efectivamente cobrados en el bimestre, pues son los 900,000 pesos. Ya tenemos el primer dato. Deducciones autorizadas 500,000 pesos, lo ponemos.
Menos gastos para la adquisición de activos, 50,000 pesos. Y pues no hay participación de trabajadores. Esta cantidad total de ingresos hay que restarle todo esto para que me dé mi utilidad fiscal bimestral de 350,000. A partir de ahí, ustedes se tienen que ir a su tablita. Todos los que tienen la Fiscoagenda hay que irse a su tablita bimestral. No confundir porque hay tarifas anuales, hay tarifas mensuales. Es tarifa bimestral y está dentro del artículo del 111 que se trata de en este caso, pues de los RIF. Límite inferior, límite superior, cuota fija y porcentaje. Entonces yo tengo que buscar cuál es mi utilidad fiscal bimestral. Mi utilidad fiscal bimestral dice que son 350,000. Entonces yo tengo que buscar en qué rango están mis 350,000. Obviamente están en este rango que está aquí. No pueden estarnos de acá porque es mayor 350,000 que 20,000, obviamente, ¿no? Ya que tú identificaste el rango de estas cantidades, tu límite inferior va a ser siempre el rango anterior. Y tu cuota fija va a ser la cantidad siempre que está aquí y el porcentaje. Ejemplo, vamos a suponer que hubiera sido 490,000 mi utilidad fiscal. Sigue siendo de todas formas dentro del mismo rango. Posteriormente tengo que pasar mi límite. Pasamos aquí el límite inferior, que aquí está. Restamos utilidad fiscal menos límite inferior y me da mi excedente. Bueno, aquí está el excedente de 183,333.32. El porcentaje está dentro del mismo rango, 34%. Ya saben cómo calcular pues un porcentaje. Ponen la cantidad en impuesto marginal y le suman la cuota fija, que está dentro del mismo rango. Posteriormente, pues ya saca la sumatoria y ese es el ICR causado en este caso. En este caso es esta cantidad. ¿Por qué es 0? Porque es el primer año. Entonces no hay nada que hacer, ¿no? Entonces la clave está en que ustedes identifiquen esta tarifa bimestral y los rangos. Y eso es lo que tendrían que hacer de ejercicios. Obviamente yo les voy a pasar los ejercicios en unos momentos. Voy a subir la información para que ustedes lo hagan. Lo pueden hacer en Excel para más fácil. La tablita y los cálculos lo pueden hacer en Excel, en un libro de Excel. Copian todo esto y lo hacen, ¿no? Obviamente, yo les recomiendo a ustedes leer prácticamente todo este artículo. Todo el artículo hay que leerlo. Artículo 111, régimen de incorporación fiscal, hay que leerlo todo esto. ¿Por qué leer todo esto? Porque en base a las operaciones que voy a poner, puede ser que a veces no aplique. Entonces le dan un pequeño repaso, ¿no? Para que sepan cómo usarlo. Sería el 111 que tienen que leer, pero también tienen que leer este artículo. Ahorita les digo cuál. Ahorita les digo. A ver, este. En el caso de los ingresos, pues va a estar muy fácil porque nomás es la cantidad, ¿no? El artículo 105, las deducciones autorizadas, también hay que leer para que sepan, pues, qué se va a deducir y qué no. Entonces, para que lo tengan en consideración para hacer sus ejercicios y basarse en esta tabla, por lo pronto. Y pues prácticamente serían los dos artículos que tendrían que leer. Entonces, en un momento les voy a pasar esta información. Les voy a pasar este cuadro y este ejemplo. Y ya les voy a poner los ejercicios y lo pueden hacer de esta manera, ¿no? Entonces, pues jóvenes, hasta aquí la vamos a dejar. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. En un momento suba la información. Y pues ya sería todo. Ya para la siguiente clase de impuestos ya vamos a comenzar con lo que es este INS.
de una vez les comento. Deja verificar si lo tengo dentro de la página, el libro, creo que no lo tengo. Bueno, aquí en impuestos, bueno, voy a poner más adelante aquí impuestos 2 y voy a ponerles la ley del Seguro Social y la ley del Infonavit. En unos momentos vienen aquí a la página y lo descargan para la siguiente clase. De todas formas, la siguiente clase lo voy a explicar de nuevo, ¿eh? Si alguien ahí como que se confundió. Pero en la página estudiandocontaduría.weebly.com voy a poner impuestos 2 y voy a poner las dos leyes que nos faltan. Bueno, hasta aquí la vamos a dejar. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.